computadora. No, ahí está. Se puede. Bueno, hoy como les dije, vamos a ver LAMP. ¿Qué es LAMP? Es amplificación isotérmica mediada por loop. Así como el nombre es medio complicado de decirlo y de entenderlo, que uno dice, bueno, ¿qué me quiere decir esto? Ahora lo vamos a ir explicando. No es una técnica, es muy sencilla de aplicar, pero es una técnica difícil por ahí de entender y de desarrollar si uno tiene que hacerla desde cero, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible y ver qué ventajas tiene el uso de esta técnica con respecto a otras, o por ejemplo la PCR, que es la más común y la más conocida y quizás la más básica y a partir de cual surgen otro montón de técnicas, qué ventajas tiene, por ejemplo, con respecto a una PCR. Bueno, como ustedes ya saben, que ya vieron y que ya dijeron que son expertos en PCR, la PCR es muy útil en el diagnóstico clínico, pero una de las desventajas que tiene es el costo, ¿sí? No solo por los reactivos que usan, que bueno, esos los mismos se pueden usar para cualquier otra técnica, sino sobre todo por el equipamiento, ¿sí? Comprar un termociclador para hacer una PCR no es para nada barato, y no lo tiene, o sea, cualquiera no tiene la disponibilidad de tener un ciclador, sobre todo pensando en países quizás que no son tan desarrollados, ¿sí? Y en donde circulan muchas enfermedades infecciosas y que es necesario tener un diagnóstico rápido para poder tratarlo, tener o disponer de un termociclador por ahí no es tan fácil. Entonces, a partir de eso, teniendo en cuenta eso, sí, si bien es una técnica súper desarrollada la PCR y que se aplica en un montón de diagnósticos, pensando en esta desventaja que tiene, es que se trató de pensar en alguna otra técnica que se pueda utilizar y que tenga menos costo. Pero siempre también teniendo en cuenta que sean técnicas sensibles, que sean específicas, que sean fáciles de realizar y que sean rápidas, ¿sí? Todo esto se necesita para tener, obviamente, un diagnóstico lo más rápido posible, lo más certero posible, para poder hacer el tratamiento de esas enfermedades infecciosas que están circulando. Y bueno, en la búsqueda o pensando en la necesidad de este tipo de técnicas o de diagnósticos, es que surge la amplificación isotérmica mediada por loop de ácidos nucleicos. Bueno, esta técnica se desarrolló en el año 2000, ¿sí? Ya tiene unos cuantos años, si bien no es tan conocida por ahí o tan nombrada. Notomi y colaboradores publicaron el primer estudio sobre esta prueba molecular nueva llamada LAMP. ¿Y en qué se basa esta técnica? Se basa en sintetizar copias de ADN por desplazamiento de cadena, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir todo esto, pero esto lo realiza una enzima particular, o sea, no se puede utilizar cualquier enzima, como por ahí la PCR, que si uno utiliza cualquier polimerasa, se puede hacer, sino que en este caso se utiliza una DNA polimerasa que tiene la capacidad de desplazar la cadena, digamos una doble hebra, ¿sí? Si nosotros tenemos una doble hebra de ADN, con esta técnica la polimerasa no necesita que haya una desnaturalización previa y que se separen estas dos hebras para poder realizar la nueva copia, sino que la misma enzima va levantando la cadena, ¿sí? Y de esa manera va polimerizando. Entonces por eso se llama que es por desplazamiento de cadena. Esta técnica además tiene la ventaja de que los resultados se pueden observar visualmente, ¿sí? Sin necesidad de equipos, o sea, no solo necesitamos no necesitamos un equipo costoso para poder hacer la técnica, sino que además para ver el resultado tampoco se necesita de un equipamiento, se puede hacer a simple vista, como en el ejemplo que puse acá en esta foto, que vemos un resultado negativo que se ve así medio violeta y un resultado positivo que se ve azul, ¿sí? Entonces permite la discriminación visual de un resultado positivo o negativo sin necesidad de utilizar equipos para analizar el resultado. Y esto también, o sea, no solo me reduce los costos, digamos, en cuanto a equipamiento que puedo necesitar, sino que me reduce el tiempo para tener un resultado, ¿sí? Yo cuando termina la reacción ya puedo ver si es positivo o negativo sin necesidad de
por ejemplo, hacer una corrida electroforética en el caso de una PCR, ¿sí? Entonces, bueno, tiene estas ventajas. Bueno, esta técnica tiene, lo que permite es amplificar un ADN blanco y tiene alta especificidad y es rápida además, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo bien, pero esta técnica se puede realizar en aproximadamente 1 hora y ya uno tendría un resultado. Entonces tiene esta ventaja de que es rápida y que además es altamente específica por la combinación de primers que uno utiliza para llevarla a cabo, que ahora vamos a ver también por qué, ¿sí? En este caso no se utilizan un par de primers, o sea, 2 primers como en la PCR, sino que se utilizan 4 primers que reconocen 6 secuencias diferentes, entonces eso hace que sea muy específica, ¿sí? Porque si no encuentra esas regiones no se va a unir. Otra particularidad que tiene esta técnica es que se realiza bajo condiciones isotérmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace a una temperatura constante, ¿sí? Se hace una temperatura entre 60 y 65 grados, que es la temperatura óptima a la cual funciona esta polimerasa particular que se utiliza, y esto se puede realizar en un bloque térmico, ¿sí? Entonces por eso no es necesario usar un termociclador en el que yo necesito que se vayan variando las temperaturas en un corto periodo de tiempo, sino que al utilizar un bloque térmico, yo pongo una temperatura constante, que sé yo, 60 grados en ese bloque térmico, y realizo la reacción, ¿sí? Entonces esa es una de las ventajas que tiene. Bueno, como les dije antes, utiliza esta enzima que es la BST-DNA polimerasa, que tiene actividad de desplazamiento de cadenas, y además de funcionar a esta temperatura, lo que hace, como les dije, es ir levantando la cadena, de la doble cadena, digamos, del molde, y de esa manera va polimerizando. Pero la desventaja que tiene, como también les dije un poquito al principio, es que el principio, o por ahí cómo se desarrolla la técnica y el mecanismo por el cual funciona es bastante complejo, ¿sí? Y diseñar los primers para llevar a cabo esta técnica es bastante complejo. El uso, como estamos viendo, es muy fácil porque se utiliza un bloque térmico, se hace una temperatura constante, la reacción o el resultado se puede visualizar a simple vista, pero el desarrollar la técnica y entender el funcionamiento no es tan sencillo. Entonces, bueno, tiene las ventajas de que es una técnica simple para realizar, ¿sí? Se dice que cualquier persona, o sea, cualquier técnico, digamos, puede realizar esta técnica, que no tiene mayores complicaciones, porque es una amplificación isotérmica a una sola temperatura y se realiza en un paso, o sea, no es necesario hacer mucho más que hacer una mix, que agregar la muestra y ponerla a incubar a una temperatura única y constante. La detección de los productos amplificados es una detección visual, como les decía antes también. Puede hacerse de otras formas, que ya lo vamos a ver, pero en general se hace de esta forma. Se obtienen resultados de forma muy rápida, ¿sí? Los resultados se dice que a los 15 minutos uno ya puede ver si hay amplificación o no, pero se espera, se incuba 1 hora en general, pero entre los 15 y los 60 minutos uno puede ya tener un resultado, o sea que es una técnica además muy rápida. Es muy específica, porque como les decía, se usan 4 primers o más, en algunos casos se usan 6 primers, pero si se usan 4 primers, perdón, van a reconocer estos 4 primers 6 regiones diferentes y específicas en el ADN blanco. Esto hace que sea altamente específica, porque si alguna de estas regiones no son reconocidas y el primer no se une, la reacción no va a funcionar, ¿sí? Entonces, si funciona y amplifica es porque es muy específica. Bueno, la amplificación obviamente es un resultado positivo de la prueba. Con respecto a los costos, como les dije, no requiere ningún reactivo especial, ¿sí? Como por ejemplo la real time, que es una técnica muy específica, muy sensible, pero además del alto costo que tiene el equipo, necesita reactivos especiales, ¿sí? Porque yo necesito usar una Master Mix que tenga el fluoróforo, o necesito utilizar alguna sonda. Entonces eso hace que sea muy costoso, además del equipo de real time, que es muy costoso, ¿no?
Pero en este caso no requiere ningún reactivo especial, es una mix común de PCR, lo único que se necesita es esta enzima particular, ni tampoco se requiere ningún equipo particular, se puede hacer en un bloque térmico. Y los productos que se amplifican, o sea, se obtiene una gran cantidad de copias, se obtienen de 10 a la 9 o 10 a la 10 veces o copias dentro de los 15 a 60 minutos, o sea que se amplifica mucho, digamos, esta muestra obtenga una buena cantidad de productos para poder visualizarse. Y con respecto, esto hablando todo, si yo tengo una muestra de ADN, pero si yo tengo una muestra que es de ARN, también se puede realizar esta técnica, y lo único que se hace es agregar la transcriptasa inversa, y se realiza todo en la misma mix, ¿sí? Sigue funcionando en un solo paso. Ahora después lo vamos a ver, pero tiene esa ventaja también, que no solo sirve para muestras de ADN, sino que sirve también para amplificar ARN, con la única particularidad de que tenemos que agregar esta transcriptasa inversa para que primero se haga el cDNA, y a partir de ahí ocurre la reacción de LAMP. ¿Sí? Pero es la única diferencia que tiene. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuáles son los pasos que tiene esta técnica? Yo tengo una muestra, y lo primero que tengo que hacer, sí, para hacer LAMP, al igual que en PCR, es hacer la extracción de ese material genético, ¿sí? O sea, necesito ese paso previo. Hay algunos kits de LAMP que se puede utilizar la muestra directamente, sin hacer la extracción, pero son particulares y pierden un poco la sensibilidad, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es una técnica que también se tiene que contar el paso de extracción como si fuera en una PCR común. Acá dice que el tiempo aproximado de extracción son 30 minutos, esto depende obviamente la forma en que ustedes hagan la extracción, qué técnica utilicen y de cuántas muestras tienen. Sí, obviamente si yo tengo, no sé, un gran número de muestras, no voy a tardar media hora en hacer una extracción, sino que voy a tardar un poco más, depende de lo que ustedes utilizan. Pero bueno, tenemos el paso de extracción de ácidos nucleicos, y después sí viene el paso de amplificación o de la reacción isotérmica, que lo que se hace es preparar una mezcla madre o preparar una mix, igual que se hace con la PCR. Luego se adiciona el material genético, o sea, la muestra en cada tubito. Esto se pone a incubar en bloque térmico a 60 a 65 grados, más o menos en ese rango, y luego de una hora yo puedo a simple vista ver los resultados positivos. Lo puedo hacer a simple vista o puedo utilizar algún sistema de detección, pero se puede visualizar. Bueno, ¿qué particularidades tiene esta polimerasa? Como les dije, es una enzima que su temperatura óptima de funcionamiento, o sea, para poder producir las copias de este genoma, está entre 60 a 65 grados, ¿sí? Por eso es la temperatura que se utiliza para incubar en el bloque térmico, para que justamente esta enzima pueda funcionar y pueda generar las nuevas copias que yo estoy buscando. Esta enzima se inactiva a 80 grados, ¿sí? O sea que funciona bien a 60-65 grados, pero no puedo subir mucho más la temperatura porque se va a inactivar. Y bueno, tiene esta característica particular de desplazamiento de cadena que no tiene, por ejemplo, la TAC, que es la DNA polimerasa que se utiliza comúnmente para hacer una PCR de punto final. Si comparamos estas dos enzimas, la TAC, que es la más utilizada, ¿sí? Ustedes ya habrán visto con Lucía que hay otras polimerasas que se pueden utilizar para hacer una PCR, pero la TAC es la más conocida. Si comparamos las dos, bueno, la BCT se obtiene o se origina a partir de Bacillus Thermophilus, entre que estoy muy congestionada, tengo estos nombres difíciles para decir. Nosotros lo leemos, no te hagas. Sí. Bueno, la TAC, como saben, se obtiene de Thermus aquaticus. La actividad, o sea, funciona, la actividad DNA polimerizante que tiene es en dirección 5-3, al igual que la TAC. Ambas requieren un primer para poder iniciar esa reacción de polimerización, ¿sí? En este caso también se requieren primers. Tiene actividad de desplazamiento la BCT polimerasa que no tiene la TAC DNA polimerasa, ¿sí? Entonces yo para hacer un LAMP nunca podría usar la TAC, ¿sí? Porque no tiene esta actividad que sí o sí necesita.
Paso de desnaturalización, la DNA polimerasa no requiere, como les decía yo al principio, ¿sí? Porque como tiene esa actividad de desplazamiento de cadena, va a levantar y separar la doble cadena para poder polimerizar sin necesidad del paso de desnaturalización, ¿sí? En cambio, la TAC, que no tiene actividad de desplazamiento de cadena, sí necesita el paso de desnaturalización primero para que se separen las cadenas y poder generar la nueva copia. La temperatura de reacción o la temperatura óptima a la cual funcionan, la BCT es de 65 grados y la de la TAC es 72 grados más o menos. Y temperatura de inactivación, la BCT se inactiva a 80 grados, mientras que la TAC no tiene una temperatura de inactivación. Bueno, ¿qué pasa con los primers en este caso? ¿Qué diferencia tiene esta técnica con respecto a la PCR convencional? Bueno, en este caso, para poder hacer esta técnica se necesitan de 4 a 6 primers diferentes, ¿sí? Vamos a verlo todo utilizando 4 primers, que es la forma más fácil, aunque van a ver que no es tan fácil de entender, ¿sí? Pero sepan que en algunos casos, por eso yo lo puse esto marcado acá como más clarito, se pueden utilizar 2 primers más, que supuestamente esos primers van a acelerar esta reacción de amplificación o lo van a hacer más eficiente, pero la técnica mínimamente se necesitan 4 primers, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 primers? Existen 2 primers que son externos, ¿sí? Que se llaman F3 y B3, ahora los vamos a ver bien cada uno, y 2 primers que son internos, ¿sí? Que se denominan FIP y VIP. ¿Y por qué entre paréntesis dice F1C y F2C? Porque este FIP está compuesto por 2 secuencias diferentes. Una es la F1C, que es complementaria a la región F1, ahora lo vamos a ver, y por la región F2. Y el VIP está compuesto también por 2 secuencias que reconocen 2 regiones diferentes dentro del ADN blanco, que son B1C y B2. ¿Sí? Entonces, como ven, yo les había dicho, se utilizan 4 primers que reconocen 6 secuencias específicas. ¿Por qué? Porque los externos reconocen estas 2 regiones, F3 y B3, pero los internos, que son FIP y VIP, cada uno reconoce 2 regiones dentro del ADN blanco, ¿sí? Entonces por eso son 4, pero reconocen 6 regiones. Bueno, acá dice que estos primers FIP y VIP tienen secuencias tanto sentido como antisentido, de manera que ayudan a que se forme el bucle, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien, todo graficado, para que ustedes entiendan por qué. Pero esto de que está compuesto por una región que se llama F1C, o sea que es complementaria a F1, y por F2 me habla de que tiene una parte que es sentido y otra que es antisentido, ¿sí? Y eso es para que ese primer después se pueda doblar y se pueda unir a su región complementaria. Y de esa manera se forme el loop o bucle. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver bien. Va queriendo, está como Sí, complicado. la parte del bucle me queda media. No, y todavía no vimos nada. No, chusmeé encima uno de los videos que habían subido que muestra cómo va haciendo la polimerasa y todo. Dije, ¿qué? Bueno. Cuando empieza a armar los buclecitos. ¿Viste? Es un lío. Yo te digo que yo mirando los perdí. videos, fue como, bueno, te aclara un montón. Por eso puse los videos, porque es la forma, o sea, más visual, digamos, de verlo y entenderlo más fácil. Pero leyéndolo, yo al principio decía, ¿cómo 4 primers y reconoce 6 secuencias? O sea, es como, ¿viste? Uno se setea también y que cada primer reconoce una secuencia. No, bueno, estos tienen estas particularidades, ¿sí? Y tienen un porqué, justamente, para que después se puedan formar esos bucles, que son los que continúan la reacción y las que le dan el sentido a la técnica, ¿sí? Pero bueno, por eso voy despacito, tratando de que lo entiendan, porque igual ahora todo esto lo vamos a ir viendo, cómo se va uniendo y a qué regiones, pues yo les nombro F3, B3, ustedes no tienen idea de qué me estoy refiriendo. Ahora lo vamos a ver, pero es difícil de entender, por eso trato de ir despacio. Bueno, como cualquier primer, ¿sí? Que ustedes vayan a diseñar, tienen que tener particularidades. Entonces, se trata de que el contenido de citosina guanina
sea de aproximadamente el 50 a 60%, y de adenina timina del 40 a 50%. Y que los extremos 3' de los primers, como cualquier PCR, no tengan un exceso de adenina timina para que se pueda unir más eficientemente y pueda iniciar la reacción de polimerización. Bueno, como ya les dije antes, si utilizamos 4 cebadores o 4 primers para reconocer 6 secuencias distintas en el ADN blanco, pero si utilizamos 6 van a reconocer 8 regiones en el ADN blanco, ¿sí? Yo, por eso esto se los puse así clarito, no los quise enroscar con algo más, prefiero que entiendan la generalidad de la técnica con 4 primers, que es como se diseña, y no meterles algo más y que después termine siendo un lío. Bueno, acá tenemos representado esquemáticamente cómo serían todas estas regiones. Acá lo que nosotros estamos viendo es la porción del genoma que nosotros queremos amplificar, ¿sí? Que va de F3 a B3, o B3 complementario en este caso. Y tiene varias regiones adentro, ¿sí? A esto que está acá, FLP, no le den bolilla. Lo que ustedes tienen que acordarse es que tenemos, por un lado, los primers externos, como yo les dije, que son los F3 y B3, ¿sí? Acá los vemos. El F3 está acá, ¿sí? En la cadena, hace sentido, digamos. Este es F3, y acá tenemos el B3, ¿sí? En la complementaria. Esa es la región que yo quiero amplificar, y esos son los primers externos los que me limitan, digamos, esa región. Y por otro lado tenemos el primer FIP, ¿sí? Que FIP es Forward Inner Primer, ¿sí? Que son los primers internos, que está compuesto por 2 regiones diferentes. Por F1C, o sea, la región complementaria a F1, que sería esta, está unido por 4 timinas a la otra región, que es la región F2, ¿sí? Entonces, este primer se va a unir a F2 complementario y me va a quedar esta colita, ¿sí? Acá, con el F1 complementario. Para esto también lo vamos a ver en un gráfico, como para que se hagan a la idea. Por otro lado, del otro lado, está el VIP, ¿sí? Que es Backward Inner Primer, que también es un primer interno, ¿sí? Que está compuesto por la región que se une a la secuencia B1, ¿sí? O sea, el B1 complementario. También tiene una colita de 4 timinas, y a este se une la otra región del primer, que es la B2, ¿sí? Que es esta que vemos acá. Se tienen que tener en cuenta un montón de consideraciones cuando uno diseña estos primers. Primero, el tamaño de lo que yo quiero amplificar. No tiene que ser tan grande, ¿sí? Se vio que entre más o menos 120 a 200 pares de bases sería como lo ideal para que una reacción de LAMP funcione. Entonces, la distancia entre el extremo 5' de F2 y de B2 complementaria, bueno, en este caso dice de 120 a 180 porque yo estoy hablando de acá hasta acá, ¿sí? Pero si yo considero B3 y F3, hasta ahí podría ser más o menos de 200 pares de bases. Por otro lado, la distancia entre F2, que es este primer interno, y F3 no debería ser mayor de 0 a 20 pares de bases, ¿sí? Esta distancia que me queda acá. O sea que están bastante cercanos uno de otro. Lo mismo para B2 y B3, ¿sí? No tienen que tener tanta distancia la ubicación entre un primer y otro. Y por otro lado, la distancia entre F1C y el extremo de F2C debe ser de entre 40 a 60 pares de bases. Lo mismo para B1 y B2. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque es la región que me va a formar el loop. ¿Sí? Entonces por eso tiene una distancia un poquito más grande, porque me tiene que permitir que no sea demasiado largo, cosa de que cuando se doble esa hebra encuentre fácilmente el ADN complementario y se una, pero tampoco tiene que ser tan cortito como para que no me alcance a formar ese loop, ¿sí? Entonces se calcula que esa distancia tiene que ser de entre 40 a 60 pares de bases. Tengo
Perdón, pero me mandan un mensaje por mi nena. Ahí está, perdón. Bueno, hasta acá se entiende más o menos la ubicación que tienen los primers dentro de esa región. Sí. ¿Ubicarlos? Sí. Sí, así Sí, como sí. con mucho esfuerzo. Si no, Sí. si no vas a preguntar Con mucho mucha más de eso, imaginación y mucho amor, sí. Bueno. Nada, sí, sí. Bueno, acá tenemos un grafiquito donde tenemos unidos los primers, entonces quizás se entiende un poquito más, pero necesitaba mostrarle en los gráficos a qué correspondía cada una de esas regiones con las que uno va a diseñar esos primers. Entonces, acá tenemos los dos primers internos, que es el FIP, que como ven yo les dije, está compuesta por la partecita de F2, que se va a unir al F2 complementario, y me va a quedar como suelto, como colgando, estas 4 timinas unidos al F1C, al F1 complementario. ¿Sí? Entonces, esto se une el F2 al F2C, al F2 complementario, y esta parte me queda sin unir por ahora. ¿Sí? Y por otro lado, el VIP pasa lo mismo. La región B2 se une a la porción B2 complementaria, y la región B1C me queda todavía como ahí, como en el aire, como una colita que quedó ahí colgando. ¿Sí? Eso es lo que primero se une. Y por otro lado, el F3 se va a unir por atrás, ¿sí? Al F3 complementario, y el B3 lo mismo con el B3 complementario. Bueno, ¿cómo es el proceso de LAMP? Hasta ahora solo vimos cómo son los primers y dónde iría o tendrían que ir ubicados cada uno para que esta reacción pueda funcionar. Bueno, entonces, el proceso de LAMP, si bien se realiza todo en una sola etapa, digamos, es 1 hora 65 grados, como que lo que pasa dentro del tubo se divide, ¿sí?, en etapas. Primero se va a producir el material de partida, ¿sí?, que a esa parte, o a esa parte del proceso se le denomina como la parte no cíclica, y luego se van a producir lo que se denominan amplificaciones por ciclos. En algunos textos lo van a encontrar como el proceso cíclico de la reacción, y en otros lo divide en amplificación por ciclos y en elongación y reciclado. Pero es todo más o menos, o sea, todo funciona, lo que quiero que entiendan es que no es como la PCR, que uno divide por temperaturas y como que divide el proceso, sino que en este caso va a funcionar toda una misma temperatura, pero internamente lo que sucede en ese tubo, el proceso sí se divide en 2 partes, que son la no cíclica y la cíclica. En los pasos iniciales de la reacción, es decir, para producir el material de partida, o sea, el proceso no cíclico, se utilizan todos los 4 cebadores, ¿sí?, los 4 primers que se diseñaron. Pero cuando se completa ese ciclo, se utilizan solo los primers internos. ¿Está bien? Entonces, en principio, para iniciar la reacción, sí se utilizan los 4 primers. Pero después, en el proceso cíclico, solo se van a seguir utilizando los internos, que son los que están compuestas por las 2 regiones, ¿sí? Estos primers híbridos que se llaman. Perdón. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Cómo funciona esto? Como les dije, el primer paso es la producción del material de partida. ¿Y a qué se refiere con eso? Lo que primero va a pasar es que se unen los primers internos, ¿sí? El que primero se une es el FIP. Entonces, lo que pasa es... una cosa súper importante que me olvidé de decirlo es, como esto funciona a toda la misma temperatura, yo no tengo un paso de desnaturalización, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen los primers para unirse inicialmente? Porque después sabemos que al extender la polimerasa va a levantar la cadena. Pero ¿qué pasa como para que inicialmente los primers, FIP y VIP, se puedan unir a la cadena molde? Bueno,
Cuando se prepara la mezcla de la reacción, lo primero que se hace es calentarlo para que se produzca esta desnaturalización, se enfríe y se agrega la enzima, ¿sí? Para que la enzima no se inactive, pero se le da como esa desnaturalización inicial para que se puedan unir los primers, ¿sí? Porque si no yo no tengo cómo iniciarlo. Entonces, después se enfría rápidamente, se le agrega la polimerasa y ahí empieza a funcionar. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que primero sucede, como les dije, se une la región F2 del FIP a la región F2 complementaria y empieza a funcionar la BCT polimerasa y empieza a producir la cadena, la copia de esto. ¿Está bien? Lo siguiente que sucede, fíjense que al producirse la copia, lo que se copia acá es la región F1, ¿sí? Porque yo tenía acá la F1 complementaria. Al hacer la cadena copia, voy a generar la región F1 nueva. Por otro lado, el primers F3 se une a la región F3 complementaria y también empieza a extender. Y al extender, lo que sucede es que se levanta o se separa esta nueva cadena que se había formado. ¿Sí? Y se forma acá una nueva copia de lo que tenía, o sea, de lo mismo que generé acá arriba, pero con la región F3. Pero esta nueva cadena que se me había generado acá, en el punto 2, ¿qué me pasa con esta región F1 complementaria que se me generó? Se va a unir a esta región F1. Perdón, esta región F1 es la que viene en el primer, en el FIP, ¿sí? Y se va a unir a esta región F1 nueva que se generó. Y se forma esto. Este es el bucle que se forma. ¿Se entiende? Sí, como que hace para abajo, en vez de sobre la nueva cadena. Claro, Exacto. porque además el F1 está, digamos, para abajo, para complementarse. El F1 Tiene que formar el bucle para tiene que formar el pegarse al bucle. F1. Claro, Claro. no entiendo cómo termina F1 abajo y F1C terminó arriba. Sí, yo también me O confunde giró, eso. o giró la cadena de otro sentido también. No, porque no es el mismo el que está arriba, eso entiendo. Claro. Fíjense que están de distinto color. El ADN molde original está verde, ¿sí? Sí. Se une el F2, que es un primer. Se va a unir Sí. el FIP que tiene la región F2 y la F1 complementaria. Se une el F2 y polimeriza y se genera esta nueva cadena que vemos acá amarilla. En esta nueva cadena yo voy a tener el F1. ¿Sí? Ya no voy a tener el F1 complementario. El F1 complementario lo tengo en el primer y en el molde. Pero acá, al ser una copia, se me genera la región F1. Sí. ¿Sí? Cuando se une el F3 por detrás y polimeriza, me levanta esta nueva cadena amarilla que se me había formado. ¿Sí? ¿Y queda pegado como en forma de V al lado de F2 técnicamente? No, este F3 empieza a polimerizar y me genera una nueva cadena, ¿sí? Que es esta que vemos acá. Arranca en F3 y es toda la misma cadena que se había formado acá, ¿sí? Por eso es amarilla también, porque es complementaria también a la verde inicial, ¿sí? Pero entonces, la amarilla... o sea, como que te queda una línea y F2 y F1C queda como colgando por el momento, por decirlo de alguna forma. De esta que tenía en 2... Sí. Al extender el primer 3 me genera una nueva cadena que me va a quedar así, como lo vemos en 3. Sí. Pero esta que acá yo tenía, se despega, y me queda así, como está en 4. Y al despegarse y quedarme como simple cadena, este F1 complementario que yo tenía en el primer FIP, busca unirse al F1 que tengo en la nueva cadena. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces ahí se forma el bucle. Esta que ven acá en 4 es la que se había formado a partir del primer FIP del 2. Sí. ¿Se entendió? Claro, no es que las abre, directamente las separa, las hace monocatenarias. Es que en realidad claro, va polimerizando y la despega, digamos. Y va la polimerasa va a actuando y va despegando la cadena que encuentra adelante. Claro. Entonces la termina separando. ¿Sí? Sí, ahí lo entendí. Vale, no, yo lo entendí. Ahí se entendió. Y la flechita verde con B1C ahí en 4 y que
Ahí vamos con esa. Ahora, Ah, ahora pasa lo mismo del otro lado con el VIP. ¿Sí? El VIP, el B2, se va a unir a B2 complementario y va a polimerizar. ¿Sí? Y por otro lado el B3 se va a unir por detrás y va a hacer exactamente lo mismo que hizo el F3 antes. Va a polimerizar y va a levantar esa cadena que se había formado con el primer VIP. ¿Sí? Entonces, por un lado, yo voy a tener la copia de esta B3 que siguió polimerizando y que vemos acá, ¿sí? Que se inicia en B3 y polimeriza y me genera esta nueva cadena verde que va a ser igual a la del principio, del molde original. Y por otro lado tengo la que se originó a partir del primer VIP, que me despegó la B3, ¿sí? Que va a ser verde también, que es esta que se van a ver acá abajo como 6. Yo por un lado lo tengo unido al F1 complementario y por otro lado esta nueva cadena que se formó va a ser lo mismo que hizo el FIP. El B1 complementario se va a unir a la región B1. Entonces voy a tener una nueva cadena con 2 loops, uno en cada extremo. ¿Se entiende? Están todos pensando. Como que Cómodo, nada profe. tiene que ver con el molde. O sea, sí tiene que ver a nivel de que es la misma Es la misma secuencia, secuencia, exacto. Claro. Es pero la nada misma tiene que ver con el secuencia, molde. pero ahora está limitado por los 2 primers internos. ¿Sí? Fíjense que porque yo les dije, los primers internos se usan durante toda la reacción, pero los primers internos se usan solo al principio. ¿Por qué? Se usan para esto. Los F3 y B3, lo único que me sirven a mí es para levantar esta cadena que se formó para que se forme el loop. ¿Sí? Pero después no se siguen usando. Una vez que yo tengo suficiente material de partida, que es este, el 6, solo sigue la reacción con ese material de partida y con los primers internos. Y no uso más los primers externos. Ahí va, eso quería preguntar, ¿qué pasaba con los otros? Me sirven solo para esto, para despegar Para estas esta etapa. cadenas y para ir generando ese material de partida. Por eso la Perfecto. reacción se divide así, como producción de material de partida, porque a partir de este 6 que tengo acá con estos 2 loops, es como sigue la reacción. Y solo con esos primers, los internos, FIP y VIP. Listo, listo. ¿Sí? Gracias. Y ahora sí, viene la amplificación por ciclos, que ocurre a partir de esta estructura que teníamos antes con los 2 loops en los extremos. ¿Sí? Y lo que sucede es que acá, en esta región F2 complementaria, es complementaria. Entonces, el FIP que tiene la región F2, este primers F2 se puede volver a unir acá, ¿sí? A esa región F2 complementaria que está en el loop, como está acá, ¿lo ven? ¿Sí? Se une. Sí, se entiende. Ese FIP, ahí está el FIP a la derecha violeta, que Acá. tiene esa forma como de signo de pregunta. La parte de arriba es F2, que se va a Esto unir que a ven acá F2 unido complementario. es F2 que se listo. une al F2 complementario. Y me Claro, y vuelve a nos quedar queda sueltito colgando el la F1. colita de F1. ¿Sí? Sí. Y esto empieza a copiar. Y empieza a hacer esta copia que vemos acá arriba. ¿Sí? Fíjense que por otro lado, en la reacción anterior, yo acá tengo F1, que acá también la polimerasa va a actuar. Y va a actuar para allá, y va a extender y despegar este loop que se me formó acá. ¿Sí? O sea que la polimerasa va a actuar donde encuentre primer y donde pueda copiar, va a copiar. ¿Sí? Entonces, por un lado, la polimerasa acá va a actuar y va a hacer esta copia, me va a despegar este loop y lo va a extender, que es lo que nosotros vemos acá, ¿ven? Acá se me desarmó ese loop, porque la polimerasa acá siguió actuando y lo despegó. ¿Sí? Y por otro lado, cuando este FIP se pega acá y empieza a copiar esta cadena molde, como se copia acá arriba, esta de acá abajo también se despega. ¿Sí? ¿Se despega porque hace un loop nuevo arriba? Se despega porque esta de acá arriba empieza a copiar acá arriba, ¿sí? Sí. La complementaria a la verde sería lo mismo que hizo acá abajo,
pero lo hace Ajá. como por fuera. Sí, Entonces, de esa pero ¿y por qué la manera despega? se despega, o sea, se produce el desplazamiento, digamos. Al empezar a polimerizar arriba, que encuentra complementarios arriba, deja de unirse o de estar la doble hebra con la de abajo. Entonces, Porque de se esa vuelve... forma, sí, ahí va, sí. ¿sí? De esa Sí, forma sí. se va a formar este nuevo loop con la cadena esta que tenía de abajo, se forma el loop en B. ¿Sí? Entonces ven que tengo por un lado el loop nuevo, o sea, el loop original que tenía del lado de FIP, al pegarse FIP y empezar a extender por arriba, hace que esta nueva cadena que se había copiado se doble, ¿sí? Y se forme este loop. Y esto me va a permitir que VIP se pueda unir a este loop también. ¿Sí? Y al unirse VIP de este lado, también empieza a polimerizar para este lado. De este lado, fíjense que tengo una flechita verde porque la polimerasa acá también siguió funcionando y me hizo una copia. Pero al pegarse el VIP por afuera, lo mismo, empieza a polimerizar por arriba y despega esta. ¿Sí? Entonces fíjense que es un lío entre los loops que se forman y que se empiezan como a formar nuevas dobles cadenas, como por fuera del loop, y la que estaba del lado interno se despega y se forma un nuevo loop, ¿sí? Entonces esto empieza a pasar así sucesivamente. Entonces se empiezan a formar estas estructuras, ¿ven? Que vemos así. Porque se va despegando uno, se abre, se forma un nuevo loop en la de abajo, polimeriza, se abre, se forma un nuevo loop a este lado, y vuelve a pasar lo mismo, y así sucesivamente. ¿Sí? Y esto pasa y pasa y pasa. Por eso se llama a esta como etapa elongación y reciclado, porque, o sea, solo copia, digamos, y como que se vuelve a formar, o es parte de lo que es cíclico, ¿sí? Dice, perdón, que se forman estructuras como coliflores, ¿sí? Porque esto de que se forman como muchos loops, se generan muchas de estas estructuras. ¿Se Pero en entiende? ningún momento se terminan de despegar una de la otra. O sea, se genera así, como un zigzag eterno de... Como un zigzag, tal cual, sí. Que se inician con uno y se va generando todo este zigzag. Así. Perdón, voy a buscar un pañuelo. Profe, perdón, una duda. Acá estoy. Ahí, en base a lo que dijo Anaí, de que es todo un zigzag, yo estoy señalando con el mouse como si me vieran. A mí Estoy me pasa en lo el mismo. Cuando no dibujo estoy abajo de compartiendo. todo, a la izquierda, que es Ajá. ese zigzag grandote. A fin de cuentas, es una sola doble cadena de muchas secuencias que se repiten y se repiten. Y que se van, claro, que como que se limitan con el loop. Eso iba a decir, se limitan con el loop y luego se repite, limita, repite, pero si yo eso lo pudiera estirar, sería una sola cadena con secuencias que se van repitiendo cada tanto. Exacto. Sí, Claro. sería como la secuencia que vos limitaste con los primers, que se repite, pero que no es que tengo separadas. Claro, perfecto. Por eso lo llaman como coliflor, ¿viste? Como que es una cosa así que se genera. Sí. Gracias. Bueno, ¿se entiende más o menos por qué al principio se usan los externos, por qué después se usan los internos? ¿Cómo es esto de que se van pegando y que ven que esta polimerasa es bastante rara, que tiene esta capacidad de ir como... o sea, yo digo, va levantando la cadena, en realidad al generar una nueva cadena desplaza la que estaba anteriormente, ¿sí? Es como que la nueva, eso también me hizo ruido. La nueva cadena es como que le genera más afinidad que la anterior cadena y por eso la despega, algo así. No sé si me explico lo que quiero preguntar. Sí, yo te entiendo. Eso es como cuando va por el loop por fuera, porque viste, cuando Claro. va polimerizando sobre lo mismo y se encuentra con otra ADN, ya entendemos que lo desplaza porque como que lo va despegando. Sí. Yo me lo imagino de esa forma.
Pero sí, cuando sí. va como por fuera, yo entiendo que al generar esta nueva cadena, como que desplaza, de alguna forma, la nueva cadena reemplaza o desplaza a la anterior, que estaba a la doble hebra que estaba unida, y por eso se separan. Yo entiendo Bien. como que la actividad tiene algo funciona más o menos Bien. así, ¿sí? Porque es como, si no, no podría generar una nueva y que se despegue la que estaba, que es lo que Claro, necesita para que se forme el nuevo loop. ¿Sí? Sí, sí. No saben lo que me costó entenderlo leyendo y leyendo todo esto, porque desde el primer, porque, o sea, a mí nadie me lo explicó, yo LAMP nunca jamás tuve una clase de LAMP, entonces es como tratar de entenderlo solo, cuesta, después de que lo entendés decís, sí, te hace lío, pero bueno, más o menos ya está. Pero digo, es difícil esto, desde hacerse la idea, desde por qué 4 primers, tantas regiones, cómo se forma el loop, o sea, y cuando está escrito y uno se lo intenta imaginar es mucho más difícil, por eso yo les decía, los videos aclaran un montón, o sea, yo el hecho de verlo así en un videíto me sirvió un montón, esto de que no me hacía la idea de cuando lo leía. Bueno, yo les puse No, ni acá, hablar. Leer eso solo sí, me muero. Creo que lo intento un par de veces y después me voy a ver una serie. sí. Ya está. No, es que además como está escrito, viste, y te nombra los primers y tal, y qué hace esto, o sea, imagínense todo esto que yo les voy relatando y mostrándole en el gráfico, si uno solo lo lee. Viste, es como, no entendí nada. Bueno, esto es otro ejemplo, o sea, es exactamente lo mismo que vimos recién, pero usando otros dibujitos y otros colores. Yo se los puse como si no les había quedado claro en el anterior, por ahí vieron distintas formas de dibujarlo, por ahí se entiende. En este lado, en este ejemplo, pone el FIP como del otro lado, pero es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, quiere llegar a exactamente lo mismo, al material de partida, que es este ADN simple cadena que tiene estos loops en los dos extremos, con el B y con el BIP y con el FIP. ¿Sí? Ustedes después fíjense, esto lo tienen subido a la Moodle, fíjense con cuál les resulta por ahí más claro visualmente para poder estudiarlo o que les termine de cerrar la técnica, pero es exactamente lo mismo. Tengo un dolor de cabeza de no saben, me tomé un ibuprofeno antes de empezar la clase y no se me pasa, me está matando. La Los congestión. mocos. ¿Eh? De la congestión. Puede ser, sí, pero me agarró como que me contracturé mucho. No sé si es como que me va doliendo cada vez más la cabeza y estoy como cada vez más contracturada. Pero bueno, nada. Bueno, acá ven, este era un poco más difícil, por eso yo les puse el otro, me resultaba más fácil visualmente. Acá parte del loop, pero ven que tiene como caminos diferentes para FIP y para BIP, y después como que vuelve a... por eso a mí me resultó como un poquito más confuso, y fíjense lo que son las explicaciones. Esto yo un poco lo copié de los textos de donde lo leí, pero fíjense que si uno lo lee así, dice la amplificación en ciclos ocurre a partir de una estructura como molde, y la síntesis de ADN da lugar a, ahí no leo, a F1 a partir de 3', mientras que la elongación inicial con la unión de FIP a la hebra sencilla a nivel de, no leo porque, no sé si los puedo correr. F12 dice. Acá, con F2C. Después de varios pasos, la estructura 7 es generada y ella es complementaria a la estructura 5, mientras que la 5 es producida a partir de la 8. Fíjense que era... Seguir este texto en los grafiquitos era mortal. Pero bueno, yo se los puse por si a ustedes les resulta más fácil mirarlo en este que en el otro. ¿Sí? Es lo mismo, pero explicado con un gráfico diferente. Bueno, y acá yo les había puesto el videíto, que a mí me ayudó mucho más a entenderlo. Tienen otros videos subidos a la Moodle también, que pueden mirar si quieren. ¿Ahí me están viendo lo que estoy compartiendo o tengo que dejar, no? No, No, eso le iba a decir, tiene que cambiar de Claro, pestaña. Busco el video y ahora...
Aguántenme. Ahí está. Bueno. Ahí vamos de nuevo. Ahora sí ven lo del AMP. Sí, ahora Sí. sí. Hoy me apareció este cartel acá. Ahí está. Ahí está. Bueno. Me silencié porque justo ladraba la perra. Ven que acá muestra todos los primers que tienen. Acá es como, ven que es más, por ahí uno se imagina más el hecho de que el FIP esté así, que es como que se une una parte y la otra queda ahí colgando, ¿sí? Y lo mismo para el VIP. Por eso lo despega. Ahora entiendo. Ahí, Zarpado. claro, ¿ves? Sí. Yo lo había visto y entonces por eso es como que yo me imagino que va corriendo. Ahora todo tiene sentido. Ven, esta es la copia que se generó primero, ¿sí? Que al unirse F3 me despega esa cadena. Perdón, profe, pero ¿ahí por qué apareció B3? Si B3 no se usaba solo al principio. Acá está generando recién el material de partida. Esto es la primera etapa. Ahora vas a No. ver que acá, recién ahora, se va a formar el, el doble loop. Ahí está. Hasta que no se forme la cadena con el doble loop, seguimos en la primera etapa. Exacto.
ven que acá esta que se despegó vuelve a ser como la de material de partida, ¿sí? Y también me va a servir para seguir formando esto como está haciendo acá. Por eso le llama reciclado a la última, a esa etapa, porque ven que al despegar siempre esa parte que tiene, que sería el material de partida, que tiene los mismos dos loops, ¿sí? Se puede unir, depende si es complementaria a FIP o si es complementario a VIP, como que parte desde ahí para hacer todas las otras estructuras. Por eso se le llama reciclado, porque vuelve como al material de partida. ¿No es como más fácil que se produzca lo que es los dímeros de primers? No, porque en realidad los primers no son complementarios entre sí. Vos fíjate que el primer tiene la región F2 y la región F1 complementaria, ¿sí? Esa región F1 no es complementaria a F2, entonces, y tampoco es complementario al B, ¿sí? Entonces no se va ni a unir sobre sí mismo, ni con otro primer. Y, profe, ¿por qué no puede pasar que cuando se le acopla el F2C, antes de que inicie el tema del bucle, que le queda sobrando un F1? ¿Por qué ese F1 no se puede pegar al F1C que está ahí abajo? Sí, se pega. Pero No, cuando pero se... del mismo no, va para arriba. O sea, queda así y del otro lado apareció el complementario. No entendí. ¿En qué etapa decís? No, más atrás. A ver, pará, lo volvemos. Al Ahí, principio, acá, justito, sí. Como que tiene el F1C ahí. O sea, sí. el que está, ese de ahí abajo. ¿Ese por qué no se puede pegar al F1 que tiene arriba? Si es Sí, de hecho, complementario. fíjate que ahora cuando este empiece a polimerizar para acá, este se va a unir, Ah, me porque se pareció ver que se despega. pegaba. Ah, no, sí, se puede Ah, pegar acá, pero fíjate que ajá. este también empieza a hacer la copia. Lo que pasa es Claro, que y viene acá del otro ocurre todo lado. como simultáneamente, pero en Ajá. realidad este polimeriza y por otro lado se pega el primer por afuera y al polimerizar por afuera se termina despegando esta hebra. Sí, este 2 también se puede unir acá. Sí, sí, Ujú. pero como que acá ocurre el loop, este polimeriza y termina despegando eso, ¿sí? Es como un Como si fuese juego un cachetito más rápido. Sí, o por ahí O que la mue- polimerasa va actuando, entonces termina despegándolo. Pero, Ah, ok. ¿entendés? Es como que ocurre todo medio simultáneamente, entonces es entre una competencia entre lo que avanza la polimerasa y lo que si esto se llegó a pegar o no. Claro. Tata. Pero sí se puede pegar porque es complementario. Sí, sí. Bueno, aclara un poco el video. No sé, Sí. a ver qué más quedaba. Bueno, nada, acá da características de la técnica y las ventajas que puede tener utilizar esta técnica y no otra. Pero ¿sirve un poco esto para aclarar? Sí. Sí, igual en la parte de la elongación es tremendo baile que se arman entre ellos. Sí. Pero bueno. Sí, sí, viste, entre todo lo que ocurre simultáneamente, esto de que se va formando este tipo zigzag, y por otro lado, que se genera el nuevo material de partida, que se va como despegando de alguna forma y originando nuevo material de partida, sí, es como un lío. Pero bueno, la idea es que entiendan el fundamento o cómo funciona así un poco esta técnica
para que ustedes no solo sepan, bueno, ¿qué es LAMP? O sea, sí, yo utilizo un LAMP, ahora se han desarrollado algunos que ya los vamos a ver, pero digo, uno no sabe en realidad qué está funcionando, o sea, cómo es esto del loop, o sea, de la amplificación isotérmica, uno tiene muchísima idea, bueno, como que entiendan qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de eso? Es un lío, o sea, yo creo que no van a terminar de ver todas las posibles formaciones que se van a hacer, ¿sí? de estas cadenas. Pero bueno, es como para que se imaginan cómo va procediendo esta reacción, ¿sí? ¿Se entiende No, es eso? que volvemos a lo mismo, o sea, el tema de lo que vaya pasando en el momento de la amplificación es como, bueno, nada, ya está, que sea Claro. lo que sea. Sí, Pero sí. yo entienda, Bueno, entienda cómo funciona y que el resultado es fulanito, bueno, estamos listos, ya está. claro. Claro, tal cual. ¿Qué quiere decir cuando uno nombra esta técnica? Bueno, esto, ¿sí? Ven que el uso de la técnica es muy sencillo, esto de que sea una sola reacción, que sea en un paso, que sea 65 grados, de una temperatura constante, de que no tenga que utilizar un equipo de visualización, todo eso es divino, pero diseñar esta técnica, te la regalo. O sea, hacer todos estos primers y que funcionen todos, no debe ser nada fácil, ¿sí? Entonces, bueno, tiene como esas desventajas. No es una tecnología fácil de aplicar, de desarrollar quizás, ¿sí? Después, fácil de usar, sí, pero bueno, tiene esas desventajas. Bueno, ¿qué pasa con el ARN? Esto un poquito se los había dicho al principio, ¿sí? Lo mismo que con la PCR, se tiene que hacer una transcripción inversa, una retrotranscripción antes, ¿sí? Pero en realidad no se hace en un paso separado, sino que lo único que se hace es agregarle esta enzima, la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, a esta misma mezcla de reacción, y esto funciona todo junto. Esto puede pasar porque la transcriptasa reversa también tiene actividad de desplazamiento de cadena, entonces se puede producir todo junto, ¿sí? La copia del cDNA y que ocurra el LAMP en la misma reacción. Y bueno, la detección es lo mismo, ¿sí? Sea ADN o sea ARN, como funciona el LAMP, como funciona esta técnica, la detección va a ser de la misma manera, no es que tiene alguna forma en particular por ser un molde de ARN. Bueno, ¿y cuáles son los métodos de detección? Existen varios métodos de detección. Yo les voy a nombrar algunos, o por lo menos los que yo encontré, pero después vamos a ver dos ejemplos de aplicaciones o de kits comerciales que utilizan técnicas diferentes, ¿sí? Bueno, uno de los métodos es la turbidez. ¿Y por qué se produce algo turbio que yo puedo visualizar en la reacción, que me permite visualizar esta reacción si ocurrió o no ocurrió? Esto pasa porque el pirofosfato es un producto secundario que se forma en la amplificación y que reacciona con el magnesio para formar pirofosfato de magnesio, y esto hace que la reacción se vuelva turbia, ¿sí? Es como un subproducto de la reacción que se forma y que al haber amplificación se forma cada vez más de este producto, ¿sí? O sea que es proporcional a la muestra amplificada. Y esto hace que el medio en el tubito se ponga turbio y que yo lo pueda visualizar a simple vista. ¿Por qué no me pasa esto en una reacción de PCR en la que yo utilizo los mismos reactivos? Es porque el pirofosfato de magnesio se degrada a altas temperaturas, ¿sí? Entonces, como necesito un momento o un paso de desnaturalización con alta temperatura en la PCR, no se me va a formar este subproducto y no lo puedo visualizar de la misma manera que con LAMP, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo se ven los tubos? Se ve así. Ven que se ve el medio como más como blanquecino, ¿sí? Está como más turbio. Esto sería, interpretándolo así a simple vista, esto una muestra positiva, esta también, esto una muestra negativa porque el medio está completamente transparente, como es la mezcla de reacción, como sería solo la mezcla de reacción. En este caso también es positivo, en estos dos casos también, y esto es negativo, y por supuesto siempre se agrega también un control negativo de reacción, al igual que en una PCR, que no se pone muestra y se pone agua, ¿sí? Que también lo vemos que es negativo. Este método de detección se puede o ver a simple vista, lo que a veces me puede dar unos resultados que por ahí uno, así haciéndolo a ojo, puede ser dudoso o no puede ser tan exacto, y entonces se puede utilizar también
un turbidímetro en tiempo real, que lo que se hace es un aparato que mide la turbidez, digamos, de esa muestra, y me va alargando como una curva en tiempo real, ¿sí? Entonces yo puedo ver si aumenta, si ese medio está más turbio o no, midiendo esa turbidez. Con ese turbidímetro, todo se llama igual, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una mezcla que acá ven el tiempo de reacción, ¿sí? Y que se ve que a los 20 minutos ya el medio comienza a ponerse turbio, ¿sí? Y que se empiezan a detectar copias de ese ADN molde. Por eso vieron que al principio hablaba que ya a los 15 minutos se podía detectar. Bueno, esto por ahí lo demuestra un poquito, ¿sí? Bueno, otra forma de detección es por fluorescencia. En este caso, uno de los reactivos que se puede utilizar es la calceína, que es un reactivo fluorescente, que cuando se combina con los iones de magnesio tiene un efecto de amortiguación, es decir, que no se ve fluorescencia. Cuando se genera amplificación, que se generan estos subproductos que son los iones fosfatos, se van a unir al magnesio, como pasaba con la turbidez, y hacen que la calceína pueda irradiar fluorescencia, ¿sí? Entonces, esta también es una manera por fluorescencia de evaluar si es una reacción positiva o negativa en LAMP. Y bueno, obviamente la presencia de fluorescencia me va a indicar que hay amplificación y que está la presencia de ese gen que yo quería detectar. Otra forma de detección es la detección por bioluminiscencia. En este caso lo que yo puse acá es un ejemplo de un kit comercial de 3M que viene, que se detecta por bioluminiscencia, en el que la generación de los pirofosfatos inorgánicos se convierten a adenosintrifosfato, o sea, ATP, mediados por la acción de una enzima, que es la ATP sulfudilasa, hoy no estoy bien para leer, y bueno, esta enzima media esta reacción y permite que se genere la bioluminiscencia, ¿sí? En presencia de ATP, y de esta manera también, al detectar la bioluminiscencia, detectamos si hay una reacción positiva o no, ¿sí? Entonces, bueno, son diferentes formas, diferentes métodos que tenemos para detectar si hay amplificación en una reacción de LAMP. Otra forma es utilizar agentes intercalantes, ¿sí? Se pueden utilizar agentes intercalantes como se hace para teñir una electroforesis, por ejemplo, en un gel de agarose, en una PCR, se puede utilizar el bromuro de tidio, puede ser uno, o puede ser el Cyber Green, ¿sí? Que también se utiliza mucho, y en este caso se hace una observación con luz ultravioleta para determinar si hay fluorescencia o no, que me indique la presencia de un producto de amplificación o no, ¿sí? En este caso se ve en la foto, bueno, un ejemplo, lo que se ve acá es como distintas concentraciones o distinta cantidad de copias de ese ADN, y ven que va aumentando cada vez más la fluorescencia porque aumenta la cantidad de ese producto. Otro método de detección que también se puede utilizar para LAMP es detección por electroforesis, ¿sí? Obviamente si se puede desarrollar un LAMP que me permita una detección a simple vista y que yo no tenga que utilizar una electroforesis, es mucho mejor porque es más económico, no necesito un aparato más, digamos, para visualizar esta reacción, y además me demora más tiempo, pero bueno, también se puede utilizar la detección por electroforesis en geles de agarosa, y se puede separar los productos y ver esta reacción de la misma forma que una PCR convencional. En este caso vemos un gel con el resultado de un LAMP, ¿sí? En este caso el marcador de peso molecular está en la M, en el 1 es el control negativo, que no debo ver nada, y en la 2 es el ADN de interés. Fíjense que a diferencia de la PCR convencional, no se ve una sola banda que me indica amplificación, ¿sí? Esto es porque al generarse, vieron todos estos diferentes productos que se van generando con el LAMP, van a tener diferentes tamaños también, entonces por eso yo lo veo como diferentes bandas, ¿sí? O sea, esto me indica que hay amplificación, pero yo no tengo que esperar una banda de un tamaño, por ejemplo, de 180 pares de bases, que sería lo que yo quise amplificar, sino que al generarse estos zigzag o estas formas como de coliflor, hacen que tengan diferentes tamaños.
Igualmente vos usando la electroforesis podés controlar, no sé, como las PCR anidada o una cosa de esas, o sea, controlar que el producto esté bien, que sea exactamente lo que querés, o no sé. En realidad Por es eso más difícil controlar que el producto sea exactamente lo que vos querés, porque por ejemplo, en una PCR de punto final, vos sabés que esperás una banda de determinado tamaño. En este caso, al claro, generarse como todas estas combinaciones de diferentes productos que podés tener, es más difícil determinar lo que uno espera, si se espera un tamaño determinado. Entonces es como al ver bandas o diferentes tamaños de bandas, uno sabe que hubo amplificación y que la reacción funcionó, ¿sí? Pero como que no claro, más que eso. solamente para controlar, Claro, tipo, se hizo o no se hizo, y nada más. claro, exacto. Bueno, esta técnica, como todas las técnicas, tiene que tener condiciones o cuestiones a tener en cuenta para poder optimizar una reacción de LAMP, ¿sí? Una, obviamente, son los primers que uno diseñe, que los primers sean específicos, que tengan las distancias correspondientes, y todo lo que les dije yo al principio. Ahora vamos a ver algo más también con respecto a las temperaturas de melting que tienen que tener estos primers. Pero además hay que tener en cuenta cuestiones como el tamaño del loop, que yo les decía hoy, ¿sí? Un loop que tenga aproximadamente 40 pares de bases, se vio que, o 40 bases sería como lo ideal, ¿sí? Para que se forme eficientemente esa estructura de loop. Si no, tendría que ser un tamaño mayor. Si esa distancia es menor, probablemente el loop no se forme, ¿sí? Entonces son todas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta al momento de diseñar los primers y de ver dónde se van a ubicar y a ver si me pueden generar ese loop o no. Otra cuestión a tener en cuenta es el tamaño del ADN target que yo quiero amplificar, ¿sí? Como yo les decía, no conviene hacer un LAMP de un producto que sea muy grande, ¿sí? Eso le baja la eficiencia al LAMP. Entonces, vieron distintos trabajos que se hicieron con distintos desarrollos de LAMP, vieron que los mejores resultados se obtuvieron con tamaños de 130 a 200 pares de bases del ADN target. Si ustedes piensen que se van a tener que formar todas estas estructuras como zigzag, y si esto fuera demasiado largo lo que se tiene que formar, no sería tan eficiente, ¿sí? Otro factor crítico es la enzima que se utiliza, ¿sí? Se vio que la BCT polimerasa es la mejor opción para utilizar, pero existe otra que es la Z-TAC DNA polimerasa, que es menos eficiente, pero es termoestable y tiene esta actividad de desplazamiento de cadena, así que también se podría utilizar, pero bueno, la mejor, la más eficiente es la BCT polimerasa. Con respecto a los primers, que yo les decía, el tema de la temperatura, bueno, diseñar primers que sean específicos de las regiones que yo quiero, a donde yo quiero que se unan, digamos, y que la unión sea específica, es crítico para que se pueda iniciar la reacción, ¿sí? Si mi primer F2 no se une eficientemente a esa región complementaria, no se va a poder producir la primera cadena. Y si F3 no se une eficientemente, no va a poder desplazar y separar esa primera cadena que se copió a partir de F2, ¿sí? Entonces, la unión de los primers al ADN molde es crítico para que se pueda iniciar esta reacción. Con respecto a la temperatura de melting, es importante que las temperaturas estén dentro de cierto rango, que en el caso de F2 y B2, que son los que se unen primero ¿sí? al ADN molde, tienen que ser cercanas a 60-65 grados, que es la temperatura a la que se va a estar incubando la reacción, porque es la temperatura óptima de funcionamiento de la polimerasa, ¿sí? Entonces es necesario que esos primers, que son los que primero se unen, tengan una temperatura cercana a la temperatura que funciona la BCT. Con respecto a F1B y B1B, que son los que se encuentran para formar el loop, tienen que tener una temperatura de melting un poquito más alta, de manera que el loop se forme inmediatamente después de que se forme esta cadena, ¿sí? Esta nueva cadena. Y en el caso de F3 y B3, tienen que tener una temperatura un poco menor para que se unan después, para que primero se puedan unir los internos, que son los que yo necesito que inicien la reacción, y después se unan F3 y B3, que son los externos, ¿sí? Entonces, bueno, ven que son
O sea, no solo es el poder diseñar un buen primer, sino el tener en cuenta todos estos temas de las temperaturas, que son muy importantes. Entonces, encontrar la secuencia que sea específica y que además cumpla con todos estos requisitos, no es fácil. Otra particularidad que se tiene que tener en cuenta al momento de la reacción, de hacer una reacción de LAMP, es que los primers externos se usan en una proporción de 1:4 a 1:10 con respecto a los internos, ¿sí? Yo les dije que los externos se utilizaban solo al principio de la reacción, para iniciar la reacción, pero después no se seguían utilizando. Entonces, si no se siguen utilizando, por eso se utilizan en menos concentración, ¿sí? Siempre una concentración bastante menor que los internos, que son los que se van a utilizar después en la reacción. Bueno, si nosotros comparamos estas dos técnicas, por ejemplo la PCR convencional o punto final, que es la más conocida o la más utilizada, y LAMP, bueno, LAMP, como ya les dije, un poquito resumiendo, es una reacción isotérmica, que se realiza a una sola temperatura, utiliza de 4 a 6 primers, 4 primers reconocen 6 regiones diferentes del ADN target. Los primers loops, que son los VIP y los FIP, aceleran la reacción, incrementan la especificidad, ¿sí? Al unirse en 2 regiones diferentes. Es fácil de realizar y tiene menos costo por el tema de los equipos que PCR. Por otro lado, se vio que puede tener menos interferencias causadas por inhibidores. Uno de los ejemplos que daban era cuando se evaluó un LAMP que se usaba para detectar malaria. Se vio que cuando se tomaban muestras de sangre y se hacía extracción de ADN y se comparaban las dos técnicas, PCR y LAMP, se obtenían resultados similares. Pero si se utilizaba esa muestra sin hacer una extracción previa de ADN, la sangre tiene presencia de inhibidores para la PCR, entonces no había amplificación, ¿sí? Pero en el caso de LAMP, sin necesidad de una extracción previa, se veía que había amplificación igual. O sea que no se sabe muy bien por qué sucede esto, si es porque la enzima no afecta, digamos, el funcionamiento de la enzima puntualmente, o de qué depende, pero los inhibidores no afectan tanto a LAMP como a la PCR. Y lo mismo pasaba con algunas muestras de huevo, ¿sí? Cuando se hace para alimentos, en muestras de huevo que por ahí podían tener inhibidores para la PCR, no pasaba con LAMP. Así que bueno, es otra ventaja que tiene la técnica de que no le afecten tanto a los inhibidores como con la PCR. Bueno, como vimos, teniendo en cuenta los diferentes métodos de detección que habían, puede ser fácilmente detectable una reacción positiva, y bueno, por esto de que tiene estos primers que se pegan a 6 regiones diferentes del genoma del blanco, tienen mayor especificidad, y también dicen que tienen mayor sensibilidad que la PCR. Así que bueno, es una técnica que tiene sus ventajas, aunque yo creo que es bastante complicada para poder diseñarla y ponerla en uso, ¿no? Y con respecto a la PCR, esto ustedes ya lo vieron, bueno, se utiliza una reacción cíclica, utiliza temperaturas variables, ¿sí? Y por eso requiere un termociclador, que es un equipo que es bastante costoso, ¿sí? No es tan fácil de adquirir, y en el caso, a diferencia de LAMP, utiliza 2 primers y no tantos como utiliza LAMP. Pero bueno, la PCR igual es muy utilizada, es muy útil para diagnóstico también, pero bueno, si se comparan las dos técnicas, una tiene algunas ventajas con respecto a la otra. Bueno, a modo de ejemplo de los usos, hay 1000, van a encontrar muchos trabajos ¿sí? Donde utilizan LAMP para distintos microorganismos o para diagnóstico, como yo le decía, o sea, esto de tener la necesidad de desarrollar técnicas que sean específicas, que sean sensibles, que sean rápidas y que sobre todo sean baratas para ciertos países, por ejemplo, para el diagnóstico de malaria. Bueno, el LAMP sí tiene sus ventajas, pero también se han desarrollado, por ejemplo, este es un kit de diagnóstico que se desarrolló para COVID-19 o para detectar SARS-CoV-2, se desarrolló en el país, ¿sí? Es el ChemTest, el ChemTest se llama. Este es un kit que se desarrolló utilizando esta técnica, ¿sí? Con la técnica de LAMP,
y lo que hace es detectar una región del gen E del virus, ¿sí? O sea, solo tiene una región blanco. Yo acá les pegué todo, esto es medio un plomo leerlo, pero les pegué porque, o sea, toda esta parte que trae el datasheet, digamos, porque les explica cómo es la forma de detección, ¿sí? A diferencia de lo que vimos nosotros, por eso yo les decía, el LAMP tiene distintas opciones para poder detectarlo, ¿sí? No es solo lo que vimos acá, pueden encontrar otras también. Y esto es un ejemplo de una forma diferente de detección, ¿sí? La importancia que tiene de hacer un diagnóstico que sea rápido y que sea quizás más económico, aunque no sé si mucho más económico justo que una PCR o que una real-time PCR, porque para diagnóstico de COVID se utiliza real-time PCR, sino que tiene también, bueno, distintas formas de detección. Y acá un poquito lo describe. En este kit combina la técnica de LAMP para la amplificación, pero para la detección se utiliza una inmunocromatografía, ¿sí? Así como un EVA-test se utiliza para detectarlo. Y bueno, la particularidad que tiene es que acá en esta reacción se utilizan oligonucleótidos marcados con FAM y con biotina, ¿sí? De esta manera, los productos que se amplifican van a incorporar estos dos marcadores, tanto FAM como biotina, ¿sí? ¿Y por qué se utilizan? Se utilizan después para la detección inmunocromatográfica, que acá lo dice, que dice, los productos de amplificación marcados con FAM y biotina se basan en la captura inmunológica de nanopartículas de oro recubiertos con anticuerpos de cabra anti-FAM durante su paso a través de una membrana. Los productos de amplificación marcados con FAM reaccionan con las partículas de oro funcionalizadas con los anticuerpos anti-FAM y los complejos formados migran por cromatografía hacia una zona de reacción en la membrana. En esta segunda zona se movilizaron anticuerpos antibiotina y anticuerpos anti-IgG de cabras con las líneas de ensayo y con el control respectivamente, ¿sí? Entonces tenemos dos anticuerpos que van a detectar tanto FAM como biotina. Y esto funciona así. Bueno, primero se realiza la amplificación isotérmica y el segundo paso es el paso de detección, donde se utilizan dos tiras reactivas. Una sería como un control interno que se utiliza siempre, que es un control que es un gen que tenemos todos, como en este caso, por ejemplo, la de RNA-P. De esa manera se aseguran que esa amplificación ocurra, ¿sí? Es como un control de amplificación. Y por otro lado tienen la tira reactiva para el gen E, ¿sí? O sea que se utilizan dos tiritas reactivas. La tira violeta, que es la control, una reacción válida me tiene que dar siempre las dos banditas, ¿sí? Tanto la del control como la de la reacción de la técnica. En el caso de la tira celeste, que es la que me detecta puntualmente el gen E, que es el específico para SARS-CoV-2, un resultado, por ejemplo, negativo, no me tiene que reconocer el producto, digamos, de la técnica, pero sí el del control, ¿sí? Entonces me tiene que dar una bandita sí o sí para que sea válido. Si me da las dos bandas, me está hablando de que tengo una reacción positiva, o sea, de que esa muestra era positiva. ¿Y qué pasa? Para que sea inválido, no me tiene que dar nunca la banda del control, ¿sí? En este caso, cuando me puede dar la de la muestra, pero no la del control, es inválido igual, ¿sí? Siempre me tiene que dar la del control. Entonces, bueno, tiene este kit, que es para SARS-CoV-2, tiene esta forma diferente de detección de todo lo que vimos, ¿sí? Nosotros en el laboratorio nos habían dado, algunas de estas muestras nos dieron creo que 20 reacciones para probarlo, así que lo habíamos probado, pero bueno, es como por ahí medio engorroso el tema de la tirita y estar mirándolo, ¿sí? Por ahí no es tan cómoda la forma de detección de este kit. Pero Además bueno, también el tema de que la tira por ahí te da un positivo débil, y a veces son súper débiles los débiles, entonces también es ¿viste? medio operador dependiente. Ves que acá se ve como diferente intensidad de la bandita. Sí, eso me Eso pasa también habla. con muchos test, sí, que siempre que el de la técnica te da un positivo dudoso, raro, ahí medio... Claro. Igual si nosotros hablamos de, por ejemplo, de turbidez, también es medio depende del ojo del operador, ¿sí? Y a veces también tenés dudosos.
Entonces, por eso digo, es importante también el método de detección que se utilice. No solo es el desarrollo de la técnica, sino es ver qué método de detección se va a utilizar, ¿sí? Digo que también es medio engorroso porque esto, por ejemplo, la reacción de amplificación hay que hacerla en un sector, y la reacción de detección de las tiritas hay que hacerla en un sector separado. Entonces, bueno, a veces digo, si uno habla de utilizar una técnica que sea más fácil y más rápida, quizás esto no la hace tan fácil de utilizar, ¿sí? Pero bueno, el kit es un desarrollo nacional que está bueno, se hizo súper rápido, y la verdad que, como vieron, no es tan fácil desarrollar un kit de diagnóstico con esta técnica. Así que bueno, es súper valioso igual que esté. Yo digo, a mí no me resultó lo más cómodo el tema de las tiritas, pero bueno, es un método también para que ustedes vean que existe un método diferente de detección a lo que vimos antes, ¿sí? Otro ejemplo, no me quiero poner pesada con COVID-19, pero otro ejemplo de un kit que también es de desarrollo nacional es el NeoKit, que seguramente ustedes lo han escuchado nombrar, y en este caso también tiene una forma de detección diferente, ¿sí? En este caso una reacción positiva da un resultado de un color, y una negativa de otro color, ¿sí? Hay un viraje ahí de color que me indica si es positiva o negativa. Así que bueno, también no es por turbidez ni por fluorescencia, sino que es por el cambio de color en la reacción, si se produce la reacción o no. Así que esto se da porque la mezcla de reacción tiene azul de hidroxinaftol, un colorante indicador que vira de color violeta a color azul cuando la reacción de amplificación es positiva. Este viraje se debe al cambio de concentración de magnesio libre en la solución cuando disminuye la concentración de DNTPs y aumenta el pirofosfato por la polimerización, ¿sí? Entonces, también se produce por el aumento de pirofosfato y de magnesio, se produce el viraje de color, y eso me indica una reacción positiva, ¿sí? Y acá también tenemos, bueno, cómo viene esto, es como el resumido que viene del prospecto. Este es un poco más fácil de usar porque viene como goteros, ¿sí? Para hacer la reacción. Entonces, esto ni siquiera uno tiene que usar por ahí micropipetas para hacerlo, con poner gotitas y agregar la gotita de la enzima, quizás sí para la purificación del ácido nucleico. Pero después es como muy fácil de usar esto de que viene todo con goterito, entonces es más fácil de utilizar. Y los resultados se ven, bueno, en este caso utilizo un blanco, que sería como el control negativo de la reacción, tienen un control positivo y además las muestras. En este caso el positivo se ve azul, y el negativo o el blanco se debería de ver como un color violeta. El NeoKit es la primera foto que yo les puse al principio de 2 tubos reales, así es como se ve un positivo o un negativo. Quizás es más fácil de evidenciar una reacción positiva que el Chen test, ¿sí? Y también porque una vez que uno lo incuba a 65 grados 1 hora y pasa la reacción, esto se le agrega esta mix de enzimas y espera 15 minutos y ya se lee, ¿sí? Entonces, me parece que está bueno. El NeoKit, la primera versión que largaron de NeoKit, necesitaba que se haga el paso previo a extracción del ARN, pero después largaron otra versión que se llama NeoKit Plus, que se puede utilizar la muestra, ya sea de un hisopado de saliva, sin hacer la extracción previa, ¿sí? Entonces también eso disminuye costos y además disminuye el tiempo, ¿sí? Es más rápido, pero también disminuye la sensibilidad. Así que bueno, también tiene sus pros y sus contras, como todo. Pero bueno, este también son desarrollos nacionales que para salir del paso, digamos, y poder hacer un diagnóstico rápido y dar una respuesta rápida, están buenísimos. Bueno, otro ejemplo de LAMP es para influenza, ¿sí? Para otro virus, que también existen diferentes kits, ¿sí? Pero este es desarrollado por Notomi, quien desarrolló la técnica de LAMP. Y en este caso, este trabajo lo que habla es no solo de la técnica, sino que a través de obtener la muestra de un hisopado, se pone en una solución que trae este kit, digamos, y no es necesario hacer una extracción previa de ARN, sino que se toma un sobrenadante de esta solución y una alícuota, perdón, de esta solución,
y se pone con la mezcla de reacción y ya se puede ver si hay fluorescencia o no, ¿sí? Este funciona por fluorescencia. Son diferentes ejemplos que les puse como para que ustedes vean que existen kits y para qué se puede utilizar. Y bueno, y el último que les puse es para microorganismos patógenos en alimentos. ¿Sí? También se utiliza mucho en alimentos porque, como les decía, es una técnica que disminuye los costos. Entonces, para hacer quizás un control en alimentos, son muy útiles. Y este lo saqué también de 3M, que vienen diferentes kits para diferentes microorganismos que se pueden detectar, ¿sí? Pero hay varios. Y en este caso tampoco se hace una extracción de ácidos nucleicos previa, sino que de estos medios enriquecidos con cada uno de estos microorganismos, se calienta 15 minutos a 100 grados y este lisado se transfiere a unos tubitos que trae ya este kit donde se encuentra liofilizado, un pellet liofilizado con todos los reactivos, y al poner este lisado ya se pone a incubar y comienza la reacción, digamos, y se puede leer, ¿sí? En este caso por bioluminiscencia. Pero bueno, es como para que vean todos los usos y las disponibilidades de kits que hay de LAMP para hacer diferentes tipos de diagnósticos. Bueno, ¿cuáles son las desventajas que tiene esta técnica? La baja concentración de molde es algo a tener en cuenta porque al tener poco molde puede disminuir la eficiencia de los primers para unirse, ¿sí? Acuérdense que además no es que se tienen que unir dos primers nada más, entonces se puede como ver retrasada la reacción y que tarde más en llegar al umbral de detección, para que yo detecte si una muestra es positiva o es negativa. Bueno, lo de los métodos de detección un poquito, ¿sí? Con respecto a la turbidez, quizás el ver a simple vista, ¿sí? Si un medio es más turbio o no, quizás es menos sensible que si yo utilizo, qué sé yo, fluorescencia o utilizo un gel para observar un resultado. Y bueno, es crítica, como en todas estas técnicas que son muy sensibles, la prevención de la contaminación. Bueno, hasta acá LAMP. ¿Dudas? ¿Se entendió? Espero que se haya entendido algo. ¿Llegué con vos? Quedó. ¿Mm? Sí, sí. Voy a poner La verdad que sí. Sí, por ahí si no nos encarajinamos demasiado con el tema de la Claro. parte de la amplificación en sí, yo creo que ahí es donde empezamos a hacernos moños, pero si no nos metemos demasiado en eso, que tampoco, o sea, si bien es importante, tampoco es que es vital que vos sepas, no, porque puede dar estos tipos de forma, bla, 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 o sea, Tal cual. no viene el caso. No. Entonces, Por eso tampoco yo les sería como decía, vital. es por ahí que entiendan esto de cómo se van formando los loops y por dónde se unen los primers y cómo es el desplazamiento y que se despega una cadena de la otra, como bueno, hacerse por ahí esa idea, pero después todas las formas que se pueden ir generando a partir de ahí, no, o sea, Sí. es como entender el principio, ¿sí? En qué se basa principalmente, para qué sirven esos primers, por qué son tantos, cómo se forma el loop, ese tipo de cosas, ¿sí? Que les quede eso, cómo es el funcionamiento de la técnica, más de saber cuántos productos o formas diferentes puedo obtener. Eso no les va a servir. Y bueno, tener en cuenta esto, o sea, que el utilizar esta técnica para hacer diagnósticos está buena porque es rápida, porque es más económica, porque no necesita un equipo, tener en cuenta las desventajas que tiene, pero el desarrollo de esta técnica no es fácil, ¿sí? Es rápida, es simple, pero el desarrollo no es fácil. Así que bueno. Claro, no es como la PCR convencional, digamos, que le puedes hacer ahí recetas hogareñas, ponele. Claro, ¿no? O Sino que mismo esto si está. vos querés diseñar primer para hacer una PCR, a pesar de que tenés que tener un montón de consideraciones, porque les habrá dicho Lucía todas las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta para diseñar primers, imagínense si a veces te da trabajo poner a punto una PCR convencional, lo que es poner a punto o hacer el diseño de primer de LAMP. Yo creo que es bastante más complicado. Pero bueno, nada, existe, se hace, se desarrollan kits. Si uno logre que funcionen todos juntos, es genial. Pero bueno, sí.
Es real, porque bueno, diseñar todos los primers juntos y que funcionen en el orden que uno quiere que funcionen es un tema. Pero bueno, se hace. De hecho, vieron, ¿no? En los ejemplos hay desarrollos que además se hicieron rapidísimos, ¿sí? Tanto el NeoKit como el Chentest salieron el año pasado, o sea, la verdad es que sirve para hacer un diagnóstico rápido. Sí, también por ahí considerar el tema de las herramientas diagnósticas que puede llegar a tener y las que no. Claro, tal No. cual. Tal cual. Bueno, como opción es válido. Sí, seguro, todo seguro. Sí, sí, sí. Es una técnica más que existe y que, si bien no es súper nueva, sí, porque es desde 2000, pero vieron que no es tan común, o sea, uno no escucha tanto LAMP como escucha PCR, o PCR, o real-time PCR. Pero bueno, es una técnica que existe y que está buena cuando se desarrolla un kit así, poder usarla, porque bueno, disminuye mucho los tiempos, los costos y todo. Sobre todo si sirve sin hacer el paso previo de extracción. Así que bueno, son técnicas que están buenas saber que están. Bueno. Pero bueno, yo bien. le subí la guía, ahí está dividida, ¿sí? Tiene una parte de LAMP y una parte de CRISPR que van a ver con Carlos el martes. Yo podría dejar de grabar, ¿no? Sí. Para que no sé, acá.